Preparé esta receta especial solo para ti, querida, dijo Dolores con esa sonrisa empalagosa que había aprendido a temer. El plato de pasta que colocó frente a mí no se parecía en nada al hermoso sitio al horno que Eric ya estaba disfrutando. El mío tenía un extraño tono grisáceo y un olor que hizo que mi estómago se revolviera. Mi nombre es Lauren Macaulay y tengo 39 años. Durante los últimos 6 años de matrimonio con Eric, había soportado el constante menosprecio de su madre. Lo único que deseaba era sencillo, ser aceptada como parte de la familia. Lo que se interponía en mi camino era Dolores Harrison, una mujer que había dejado claro desde el primer día que nadie sería lo suficientemente bueno para su precioso hijo. La injusticia que enfrentaba era su campaña implacable para alejarme, disfrazada de preocupación maternal. Mientras observaba la sospechosa pasta frente a mí, sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. El olor era incorrecto, metálico, amargo, nada parecido a las hierbas que Dolores decía usar. Eric ni siquiera levantó la vista de su plato, completamente absorto en su cena normal. El hecho de que solo yo hubiera recibido esta versión especial hizo que sonaran las alarmas en mi cabeza. ¿Qué tipo de hierbas usaste?, pregunté con voz ligera mientras, discretamente, alcanzaba mi teléfono en el bolso. Oh, solo viejos secretos familiares, respondió Dolores, con un brillo en sus ojos que definitivamente no era afecto maternal. Pensé que apreciarías algo único. Presioné el botón de grabación en la aplicación de notas de voz y volví a colocar el teléfono en mi bolso, con la abertura orientada hacia Dolores. Algo en toda esta situación se sentía orquestado, deliberado. La forma en que me observaba, esperando que probara el primer bocado, la forma en que Eric parecía completamente ajeno a la tensión que crepitaba en el aire. Entonces, lo hiciste específicamente para mí, insistí, tomando un pequeño trozo con el tenedor, pero sin llevarlo a mi boca. Por supuesto, Lauren. Después de todos estos años, finalmente decidí compartir algo especial contigo. Algo solo entre nosotras. Su sonrisa se ensanchó y noté que sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la anticipación. Fue entonces cuando supe con certeza que lo que había en esa pasta no estaba destinado a nutrirme. El olor metálico se hizo más intenso cuando acerqué el tenedor a mi cara, y vi pequeñas motas verdes que definitivamente no eran albahaca ni orégano. Parecían más bien el musgo que crece en rincones húmedos y olvidados, o algo peor. Dejé el tenedor y le devolví la sonrisa. "Que considerato. Cuéntame más sobre esta receta familiar. Me encantaría saber exactamente qué la hace tan especial". La tensión en el comedor de Dolores había ido creciendo durante años. Recordé la primera vez que Eric me llevó a conocer a sus padres en Richmond, Virginia. Dolores me había echado un solo vistazo, una maestra de escuela primaria de un pequeño pueblo en Carolina del Norte, y su rostro se había ensombrecido como nubes de tormenta. "Así que enseñas en una escuela primaria", había dicho, como si le hubiera dicho que limpiaba alcantarillas. Qué curioso. Mi origen era simple pero honesto. Crecí en una familia donde el trabajo duro importaba más que el linaje. Mi padre era mecánico, mi madre enfermera. Vivíamos de cheque en cheque, pero con integridad. Dolores, con sus membresías en clubes de campo y juntas de caridad, me veía como alguien inferior a su hijo. Durante 6 años, había sido un cuidadoso baile alrededor de su desaprobación. Hacía comentarios hirientes sobre mi ropa, mi cocina, el modesto ingreso de mi familia. Eric está acostumbrado a cosas más refinadas, decía cuando llevaba un postre casero a la cena. Quizás deberías dejar el entretenimiento a quienes tienen más experiencia. Pero Eric siempre la defendía. No lo dice con mala intención, decía después. Así es como habla. Comencé a sospechar que realmente no podía ver la crueldad de su madre, o que simplemente elegía no verla. Las señales de advertencia habían estado aumentando últimamente. El mes pasado, Dolores me había servido accidentalmente una bebida que me enfermó violentamente, mientras que todos los demás permanecieron perfectamente saludables. El mes anterior, me había ofrecido galletas caseras que sabían fuertemente a jabón. Cada vez, jugaba a la inocente. Oh vaya. Quizás la leche estaba echada a perder.
O tal vez confundí la vainilla con el jabón de cocina. ¡Qué tonta! Ahora, mientras miraba ese sospechoso plato de pasta, me di cuenta de que Dolores había cruzado una línea que no podía deshacer. Las motas verdes esparcidas por todas partes no parecían provenir de ningún jardín de hierbas. Tenían una calidad artificial, casi cristalina. Cuando me incliné para fingir que olía el aroma, el olor metálico era abrumador. Esto se ve muy diferente del plato de Eric, observé, señalando el sitio normal de mi esposo. ¿Qué hace que el mío sea especial? Oh, Eric tiene un estómago tan sensible, dijo rápidamente Dolores. Pensé que podrías disfrutar de algo con sabores más robustos. Siempre pareces tan aventurera. La grabación seguía funcionando en mi bolso. Necesitaba que fuera más específica, más incriminatoria. Tomé el tenedor nuevamente y fingí examinar la pasta de cerca. ¿Estas piezas verdes son alguna hierba especial? Nunca he visto nada igual. Los ojos de Dolores se iluminaron con una maldad inconfundible. Digamos que te darán una experiencia que nunca olvidarás. En ese momento supe con absoluta certeza que Dolores estaba tratando de envenenarme. La forma en que dijo, una experiencia que nunca olvidarás, combinada con ese brillo depredador en sus ojos, hizo que un escalofrío helado recorriera mi cuerpo. Esto no era un accidente ni un malentendido, esto era un intento de asesinato. Sentí que el mundo a mi alrededor se desmoronaba mientras la realidad se imponía. Mi suegra, la mujer que había horneado pasteles de cumpleaños para Eric y había besado sus rodillas raspadas cuando era niño, estaba sentada frente a mí, esperando verme sufrir. La revelación fue tan impactante que durante un momento no pude hablar. ¿Qué tipo de experiencia?, logré preguntar, aún grabando. Oh, tendrás que confiar en mí, dijo, inclinándose hacia adelante con expectación. He puesto mucho esfuerzo en esta receta. Mucha investigación. Eric finalmente levantó la vista de su plato. ¿De qué están hablando ustedes dos? Nada, cariño, dijo Dolores con suavidad. Charlas de chicas. Lauren me preguntaba sobre mis técnicas de cocina. Myra M. Esposó. Realmente lo miré. Su plato estaba limpio, normal, sitio al horno con queso y salsa comunes. Sin motas verdes, sin olor metálico, sin receta especial en la que su madre hubiera invertido tanto esfuerzo. El contraste entre nuestras comidas era intencionado. Necesito usar el baño, dije poniéndome de pie con cuidado. Mis piernas se sentían inestables, pero logré caminar con normalidad hasta el tocador de Dolores. Una vez dentro, con la puerta cerrada con llave, llamé de inmediato al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Creo que alguien está intentando envenenarme, susurré. Estoy en la casa de mi suegra, y me sirvió comida que huele extraño, y tiene sustancias extrañas. Hizo comentarios insinuando que me dará una experiencia que nunca olvidaré. Está en peligro inmediato, señora. No he comido nada todavía, pero ella espera que lo haga. Tengo una grabación en la que confirma que preparó este plato específicamente para mí con ingredientes especiales. Di la dirección y mi nombre. El operador me dijo que los oficiales estaban en camino, y me aconsejó que permaneciera en línea. Rápidamente envié un mensaje de texto a mi amiga Daniele, que trabajaba para el departamento de policía de Richmond. Emergencia en casa de la madre de Eric. Creo que intenta envenenarme. Policía en camino. ¿Puedes ver si alguien que me conozca puede venir? Luego tiré de la cadena para disimular, y regresé al comedor. Dolores prácticamente vibraba de anticipación. ¿Te sientes mejor, querida? Mucho mejor, gracias. Me senté de nuevo y tomé el tenedor. Antes de probar esta maravillosa creación, ¿podrías decirme exactamente qué son esas cosas verdes? Quiero saborear cada ingrediente. La sonrisa de Dolores se volvió depredadora. Son hierbas especiales que encontré en el bosque detrás de la casa. Bastante raras. La mayoría de la gente no puede soportarlas, pero pensé que tú podrías ser más fuerte que la mayoría. Mi sangre se heló. Hongos o plantas silvestres podían ser mortales.
Hierbas especiales del bosque, repetí lentamente, asegurándome de que mi teléfono captara cada palabra. ¿Y las encontraste tú misma? Oh sí, dijo orgullosa. Pasé semanas investigando cuáles serían perfectas para ti. Incluso las probé con algunos de los gatos callejeros que merodean por el jardín. Mi corazón se detuvo. Acababa de confesar que había probado sustancias potencialmente letales en animales. La manera casual en que lo mencionó, como si hablara del clima, me hizo estremecer. Esta mujer no solo era vengativa, era peligrosa. Eric seguía mirando su teléfono, completamente ajeno al horror que se desarrollaba en su propia mesa. Me pregunté cuántos otros accidentes habría orquestado Dolores a lo largo de los años. ¿Cuántas personas se habrían enfermado misteriosamente después de comer su comida? ¿Y los gatos? Pregunté con cuidado. ¿Qué les pasó? Dolores hizo un gesto despectivo con la mano. Oh, se fueron después, probablemente a dormir en algún lugar tranquilo. Dormir, o morir lentamente y con dolor donde nadie los encontrara. Sentí que la náusea subía por mi garganta, y no tenía nada que ver con la comida contaminada frente a mí. Justo en ese momento, escuché el portazo de autos afuera. Dolores frunció el ceño y se acercó a la ventana. ¿Quién podría ser? Tal vez una entrega de paquetes, sugerí con inocencia. El timbre sonó, seguido de fuertes golpes en la puerta. Departamento de Policía de Richmond. Dolores se puso pálida. Se giró para mirarme, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había pasado. La dulzura falsa desapareció de su rostro, reemplazada por una furia cruda. «Llamaste a la policía», siseó. «Así es», dije poniéndome de pie. «Después de que confesaste haber puesto sustancias desconocidas del bosque en la comida preparada específicamente para mí y admitir que las probaste en animales primero». Eric finalmente levantó la vista de su teléfono. «¿Qué está pasando?» «Tu madre acaba de intentar envenenarme», dije con franqueza. «Eso es ridículo», empezó a decir. Pero luego miró nuestros dos platos, su comida normal frente a mi sospechoso brebaje, y su expresión comenzó a cambiar. Los golpes se hicieron más insistentes. «Señora, necesitamos hablar con usted». Dolores quedó paralizada, con las manos temblando. Caminé hacia la puerta principal, y la abrí para encontrar a dos agentes uniformados y a Daniele, que estaba fuera de servicio pero había venido de todos modos. «Lauren», dijo Daniele con el rostro serio. «¿Estás herida?» «Todavía no. No he comido nada». Señalé el comedor. La evidencia sigue sobre la mesa, y tengo una grabación de su confesión. El oficial Martínez, un hombre de mediana edad con ojos amables, dio un paso dentro. «Señora, necesito que se aleje de la cocina y el comedor mientras aseguramos la escena». Dolores finalmente encontró su voz. «Esto es indignante. Lauren está mintiendo. Solo son hierbas». «Entonces no le importará si analizamos la comida», dijo el oficial Martínez. «Por supuesto que no. Analícenla. Es perfectamente segura». Pero su valentía se resquebrajó cuando saqué mi teléfono y reproduje la grabación. Su propia voz llenó la habitación. «Son hierbas especiales que encontré en el bosque detrás de la casa. Pasé semanas investigando cuáles serían perfectas para ti. Incluso las probé con algunos de los gatos callejeros». El rostro de Eric palideció. Miró la grabación, a su madre, a los dos platos de comida, y vi cómo años de ceguera voluntaria finalmente se desmoronaban. «Mama», susurró. «¿Qué hiciste?» La compostura de Dolores se desmoronó por completo cuando sus propias palabras resonaron en la sala. No había esperado ser grabada, no había planeado la posibilidad de que su víctima fuera lo suficientemente inteligente como para reunir pruebas. La máscara de suegra amorosa se desvaneció por completo, revelando algo vicioso debajo. «Ella me obligó a hacerlo», gritó Dolores señalándome. «Me robó a mi hijo. Lo volvió en mi contra». El oficial Martínez permaneció calmado mientras tomaba notas. «Señora, necesito que permanezca en silencio mientras documentamos la escena.
Todo lo que diga puede ser usado en su contra. No me importa. Dolores estaba fuera de sí, toda pretensión abandonada. 6 años he visto cómo envenenaba la mente de Eric contra mí. 6 años viendo cómo me elegía a ella en lugar de a su propia madre. Yo lo di a luz. Lo creí. Y él lo tira todo por una simple maestra cualquiera. Eric parecía haber recibido un golpe. No dejaba de mirar los dos platos, la diferencia obvia entre ellos, como si estuviera viendo a su madre claramente por primera vez. Mama. Tu realmente trataste. No pudo terminar la frase. Daniele fotografiaba cuidadosamente ambos platos mientras el compañero del oficial Martínez, el oficial Chen, hablaba en voz baja por su radio. Escuché que pedía un equipo de materiales peligrosos y a alguien de la oficina del médico forense para identificar las sustancias desconocidas. Lauren, dijo Daniele en voz baja, ¿puedes contarme exactamente lo que pasó? Relaté la noche paso a paso, desde la extraña insistencia de Dolores en la receta especial hasta sus comentarios sobre haber probado las hierbas en gatos. Con cada detalle, Eric se volvía más pálido. ¿Los gatos?, dijo de repente. Mamá, ¿qué pasó con los gatos callejeros? Solía haber 3 o 4 que venían a tu jardín. No he visto ninguno en semanas. El rostro de Dolores se enrojeció. ¿Cómo voy a saber dónde van los gatos? Son calgeraux. Pero su evasiva solo aumentó las sospechas de Eric. Solías dejarles comida. Dijiste que te recordaban a Whiskers cuando era niño. Y ahora todos han desaparecido. Justo cuando empezaste a actuar de forma extraña con Lauren. Te estaba protegiendo, explotó Dolores. Esa mujer no está a tu altura, viene de la nada. Su padre arregla autos. Su madre vacía orinales. Podrías haber tenido a cualquiera, a una debutante, a la hija de un médico, y la eliges a ella. El veneno puro en su voz era impactante. Sabía que me despreciaba, pero ese nivel de odio era asombroso. No solo estaba enojada por perder influencia sobre Eric, sino que realmente despreciaba todo lo que representaba. El oficial Martínez terminó de tomar fotos del plato contaminado, y lo selló cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Señora, está bajo arresto por intento de envenenamiento y crueldad animal. Tiene derecho a permanecer en silencio. No. Gritó Dolores, retrocediendo. No pueden arrestarme. Soy un pilar de esta comunidad. Hago trabajo voluntario en el hospital. Organizo colectas benéficas. Pero Eric no acudió en su defensa. Permaneció desplomado en su silla, mirando sus manos. Cuando ella lo miró desesperada, él simplemente negó con la cabeza. Mama, trataste de envenenar a mi esposa. Mataste animals inocentes. No, ya no sé quién eres. La expresión de Dolores cambió a algo calculador y frío. Está bien. Si voy a caer, al menos tendré la satisfacción de saber que intenté salvarte de una vida de mediocridad. Mientras el oficial Martínez la esposaba, me miró directamente con odio puro. Jamás serás lo suficientemente buena para él. Jamás. El equipo de materiales peligrosos llegó 20 minutos después, junto con un especialista de la oficina del forense para identificar las sustancias. Montaron su equipo en la cocina de Dolores mientras Eric y yo nos sentábamos en la sala, viendo cómo nuestro matrimonio se desmoronaba en tiempo real. Debbie haberlo visto, repetía Eric. La desaparición de los gatos, tú enfermándote después de comer aquí, el hecho de que siempre te preparara comida diferente. Dios, Lauren, ¿qué clase de persona me convierte eso? Estudié el rostro de mi esposo. El shock era genuino, el horror real, pero también lo eran 6 años de elegir creer las explicaciones de su madre en lugar de confiar en mis preocupaciones. No estaba segura de si nuestro matrimonio podría sobrevivir a esta revelación. No por lo que Dolores había hecho, sino por lo que Eric había dejado de ver. Daniele regresó de la cocina. Lauren, encontraron varias plantas en tu pasta. Algunas parecen ser bayas de pokeweed, que pueden causar graves problemas gastrointestinales, convulsiones e incluso la muerte.
Otras aún están identificándolas. Pokewed, repitió Eric con voz apagada. Aprendimos sobre eso en los Boy Scouts. Es altamente tóxico. La radio del oficial Chen crepitó. Habían encontrado 3 gatos muertos enterrados en el jardín trasero de Dolores. Mi estómago se revolvió. No solo había probado el veneno, lo había perfeccionado. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté a Eric. La comida rara, los comentarios extraños, los accidentes. Tal vez 2 años o más. Me decía a mí mismo que solo estaba envejeciendo, que se volvía olvidadiza. Quería creer que trataba de ser amable contigo. Estaba intentando matarme, Eric. Lenta y gradualmente, haciéndolo parecer un accidente o una enfermedad. Si hubiera comido esa pasta esta noche. Nos quedamos en silencio mientras la realidad se asentaba. Esto no fue un arrebato de ira. Fue asesinato premeditado, planeado y ejecutado durante meses o incluso años. El juicio fue un escándalo mediático. Madre de sociedad intenta envenenar a su nuera, aparecía en los titulares en todo Virginia. La evidencia era abrumadora. La comida contaminada, el cuaderno lleno de investigaciones, los gatos muertos y mi grabación. La defensa intentó alegar locura temporal, pero el cuaderno, con 18 meses de notas detalladas, destruyó cualquier argumento. Dolores fue declarada culpable de intento de asesinato en primer grado y 3 cargos de crueldad animal. Fue sentenciada a 25 años de prisión. A los 68 años, era básicamente una cadena perpetua. Pero el daño a mi matrimonio era irreparable. Eric y yo nos divorciamos 6 meses después. Su arrepentimiento era real, pero no podía perdonar 6 años de que ignorara mis advertencias. Me mudé de regreso a Carolina del Norte, buscando anonimato y paz. Sanar fue difícil. Tenía pesadillas con comida envenenada. Desconfiaba de los restaurantes. Pero lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Me ofrecí como voluntaria en un refugio de animales, tomé clases de defensa personal y cultivé mis propias hierbas y vegetales. Lo más importante, aprendí a confiar en mis instintos otra vez. Esa pequeña voz que me dijo que algo estaba mal con aquella pasta, esa voz que había aprendido a ignorar después de años de que me llamaran paranoica, la escuché de nuevo. Dolores intentó destruirme, pero en cambio me liberó. Me enseñó que mi vida valía la pena luchar por ella, y que nunca más permitiría que nadie me convenciera de lo contrario.